Listo. Bueno, hola, profe, buenas tardes. Nosotros somos el grupo colaborativo 10 24 37 380. Esta actividad se va a presentar junto con mi compañero Edwin Lizarazo y quienes habla Erika Gutiérrez. En este video, pues vamos a dar respuesta a los 5 interrogantes planteados en la actividad relacionados con la evaluación del proyecto, ¿sí? Cada uno de nosotros, ¿cómo vamos a hacer la actividad? Mi compañero va a dar respuesta a las 3 primeras preguntas y yo finalizaría con las 2 últimas preguntas y pues haciendo como una reflexión, una lección aprendida de la actividad. Entonces doy inicio para que mi compañero empiece. Tutor, cordial saludo. Bueno, para la primera pregunta es cómo influyen las variables macroeconómicas en la planificación y ejecución de un proyecto. Esto es muy importante tenerlo presente, ya que variables como lo son el IPC, el desempleo y la inflación nos dan un impacto directo sobre cualquier proyecto que estemos hablando, diferente índole, sea producto, servicio o lo que sea, teniendo en cuenta que esto nos define y nos impacta en indicadores importantes como lo es la demanda del servicio que estemos hablando y las tasas de interés para el financiamiento o el costo del capital. Eso lo pudimos observar en el último trabajo que hicimos, en el que una variación en el costo del capital era determinante para la viabilidad financiera, ya que impactaba directamente indicadores como los del valor presente neto y la tasa interna de retorno. Es decir, que como conclusión en este sentido hay que ser enfático en que el impacto que puede llegar a tener estas variables macroeconómicas en el proyecto es importante. Entonces hay que generar estrategias de mitigación desde la etapa de planificación, no esperar a la zona de ejecución. Ahora para la segunda pregunta, que es de qué manera el análisis de costo puede impactar la viabilidad financiera de un proyecto, nos tenemos que ubicar en la parte de planificación, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es muy importante tener una viabilidad, un análisis de costo bien estructurado con personas que sean especializadas en el proyecto que estemos hablando, para que a su vez un análisis en este sentido nos permita tener la mayor certeza en los recursos que debemos utilizar para la implementación de este servicio. En ese sentido, si nosotros tenemos un buen análisis de costos, vamos a tener un buen resultado financiero durante la planificación y durante la ejecución. Ahora, para el tercer punto, la tercera pregunta, que es cuáles son los principales métodos para evaluar la rentabilidad de un proyecto y cómo pueden estos influir en la toma de decisiones estratégicas, debemos hablar principalmente de dos, que es el valor presente neto y la tasa interna de retorno, teniendo en cuenta que cada uno de estos nos va a hablar de cómo impacta o cómo hacer el atractivo financiero de una inversión. Entonces, ¿qué tanto tiempo se va a demorar en tener el retorno de esta inversión y cuánto es el costo como tal de nuestra inversión en temas del proyecto? Esas serían, digamos, las tres primeras preguntas. Doy paso a mi compañera para las siguientes dos. Gracias, Camilo. Bueno, respecto a la pregunta 4 de cómo puede el análisis de sensibilidad ayudar a gestionar los riesgos de un proyecto y qué información proporciona sobre la estabilidad del proyecto ante los cambios en variables clave, ¿sí? Bueno, como saben, el análisis de sensibilidad es una herramienta pues, que utilizamos para evaluar cómo afecta la variación una o más variables clave en los resultados de un proyecto, ¿sí? En otras palabras, esto nos permite saber qué tan sensible o vulnerable es un proyecto ante un cambio de supuestos parámetros como el precio de venta, los costos de producción, el volumen de venta, las tasas de interés, la inflación, ¿sí? Es decir, que ahí viene la pregunta, o una forma de preguntarnos qué pasa si esto cambia, ¿sí? Pues antes de que esto ocurra, perdón, al modificar ciertos valores claves como los precios de venta, el volumen de venta, los costos fijos, se puede ver cómo se comportan los resultados del proyecto. Esto que permite identificar qué tan frágil o sólido es el modelo financiero, ¿sí? Con base a eso se pueden preparar respuestas concretas, perdón, cómo establecer rangos seguros de la operación o tener planes de contingencia listos a los ingresos y que no lleguen pues a un nivel esperado, ¿sí? Respecto a la pregunta 5,
nos dice cómo pueden en teoría las opciones reales mejorar la evaluación de proyectos comparada con métodos tradicionales y en qué situaciones es más efectiva esta teoría. La diferencia principal es que para las opciones reales permite pensar cómo el proyecto es algo más flexible y que puede ajustarse en el camino, ¿sí? A diferencia del BPN o el TIR, que fue pues uno de los últimos trabajos que realizamos con mi compañero, se calculan los resultados bajo una sola ruta. En teoría, lo que amplía o cambia el enfoque según las condiciones del entorno, ¿sí? Especialmente útil cuando el mercado es muy cambiante o cuando no se puede comprometer todo el capital desde el primer día, ¿sí? Em, Valorar la capacidad de adaptación para marcar la diferencia entre un proyecto viable y como un riesgo pues innecesario, ¿sí? Digamos que así como a nivel general y como lecciones aprendidas y respecto pues a estos puntos, entendimos o digamos en mi caso entendí que un proyecto no se basa solo en unos buenos resultados, ¿sí? Sino que se están preparando para enfrentar cambios inesperados. Ahí nos lleva tener como una buena cohesión en el análisis de sensibilidad, que es clave pues para fortalecer esta preparación, ¿sí? No sé, mi compañero, si de pronto. Sí, en ese sentido, como enseñanza práctica del curso en general, puedo decir que es muy importante el tema de un análisis de costos en la parte de planificación para tener modelos que nos permitan identificar cuáles son las mejores estrategias para el proyecto, sea cual sea la naturaleza del mismo, y la importancia de generar unos flujos de caja bien estructurados, teniendo en cuenta lo que dice la compañera en los estudios de sensibilidad, cómo pueden cambiar o qué tan sensibles pueden ser estos indicadores ante ciertos movimientos que puedan presentarse a nivel macroeconómico. Entonces, considero que para nosotros, que somos futuros gestores de proyectos, es importante determinar el impacto que puedan generar diferentes cambios macroeconómicos en las estructuras financieras que podamos estar hablando. Entonces, me ha parecido muy importante todos estos hallazgos. Listo, profe. Esto fue pues la actividad que nos solicitaste. Agradecemos por todo el acompañamiento que nos realizó durante el curso. Espero podernos ver para una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias.